你是那个piso. Nazi, mega, super, hiper, mega nazi. El Sherman, la bomba, el B-52, que va a morir Inglaterra. Nazismo. ¿Qué es el nazismo? El nazismo se define como una forma de fascismo, una ideología nacionalista del siglo XX. Este mismo emergió en muchos países europeos entre las dos guerras mundiales y ganó el control del gobierno en Italia en 1922 y en Alemania en 1933. Puntos a resaltar. Adolfo Hitler fue el líder indiscutido del Partido Nacionalsocialista Obrero alemán, titulado nazi desde el 1921. Las características principales fueron la eugenesia nazi, el racismo y, principalmente, el antisemitismo. Los nazis consideraban a los pueblos germánicos como una raza muy superior, la rama más pura de la raza aria. Política social. La supuesta hegemonía nazi provocó que en 1933 comenzara la conocida persecución hacia los judíos, gitanos, negros, gente con diferentes discapacidades, embarazadas, comunistas y todo aquel que esté en contra del régimen del Führer. Para poder exterminarlos después de su captura, el régimen comenzó a crear los campos de concentración, donde se encontraban aquellos que, si bien no servían para la protección alemana, aún se les podía sacar algún que otro provecho, como Auschwitz, y los campos de exterminio, donde se concretaban esos asesinatos, como Birkenau. Cabe destacar que muchos confunden a Auschwitz como un campo de exterminio, cuando en realidad en Birkenau era donde realmente se exterminaban a las personas. Obviamente esto para el régimen del Tercer Reich no era una buena propaganda para ellos. Esto llevó a que los alemanes quieran tapar todo su crimen con todo tipo de eventos que puedan darle buena imagen a ellos, como los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Aunque en el futuro esto no les servirá de mucho por la pérdida de la guerra, ya que los aliados encontraron a las personas en un estado deplorable y pruebas de toda su masacre. Política económica. Los nazis como tal no tenían un plan económico en mente para mantener su economía, sino que creían en una economía pujante, donde el pueblo daba todo de sí para que después su líder sepa tomar buenas decisiones. Hitler creía que la solidaridad era lo que destruía esa pujanza entre las razas superiores, lo cual rechazaban en su totalidad el comunismo. A partir de eso, los nazis tenían una propuesta mezclada e imprecisa entre darwinismo social y dirigismo. Política militar. Para comenzar, los nazis tenían una idea de controlar Europa en su totalidad, lo cual les llevó a su plan de conquista europea. Firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética, que era un pacto de no agresión. Antes de esto, comenzaron a ganar su ejército, lo cual iba en contra de uno de los acuerdos del Tratado de Versalles, que no permitía a los alemanes conseguir más efectivos, excluyendo a los de defensa. Luego, invadieron territorios cercanos para poder empezar con la conquista, iniciando por Polonia, y terminando con la Unión Soviética, rompiendo su pacto anteriormente dicho, lo cual a la larga terminó siendo una de las causas por la cual el nazismo ha caído. Esta sería una de las cuestiones por las cuales el nazismo empezó a perder poder. La mala estrategia utilizada y el exceso de confianza, incluyendo subestimar al bando aliado, el ataque del imperio a Pearl Harbor que derivó en la inclusión de Estados Unidos en la guerra, lo cual lleva a que los aliados tengan más tropas, armamento y suministros para combatir al eje. La fracasada operación Barbarroja, la cual consistía en el apoderamiento de Rusia, más específicamente su capital Moscú. Los nazis tenían planeado tomar Moscú antes del invierno, pero debido al poderío de la Unión Rusa Soviética, estos llegaron para casi finales del año 41, a estar a escasos metros de Moscú, lo cual había permitido a Moscú poder levantar una defensa ante los alemanes. Este hecho habría arrancado el 22 de junio de 1941 y terminado a finales de ese mismo año. La escasez de materia prima y la mala situación económica que afectó la fabricación de armas y objetos de guerra, la cantidad de bombardeos recibidas por Alemania mataba alrededor de 200.000 personas, destruyendo sus industrias, comercios y comunicaciones, siendo Hamburgo una de las ciudades más afectadas en el año 1943 y la otra siendo Dresde en 1945. La constante presión recibida por el bando aliado,
ya que los Estados Unidos estaban recuperando parte del este de Francia y la Unión Soviética estaba haciendo retroceder a Alemania. El Führer, al no tener más opciones y al estar acorralado por los aliados, decide suicidarse con su esposa Eva Braun el día 30 de abril de 1945. Esto llevó a la rendición del Tercer Reich el día 7 de mayo de ese mismo año. Forro hijo de remil puta, son Capelletti, enfermo de mierda. Fascismo, ¿qué es? Se denomina fascista el periodo de la historia de Italia durante el cual dicho reino europeo fue gobernado por un régimen sustentado de la ideología del fascismo y encabezado por el dictador Benito Mussolini, fundador del fascismo y del Partido Nacional Fascista. ¿Cómo surge? El fascismo surge tras la Primera Guerra Mundial, como reacción de ciertos grupos nacionalistas contra la revolución bolchevique de 1917 y las luchas sindicales de trabajadores y braceros que culminaron el Beino Rojo, y en parte como crítica respecto a la sociedad liberal, demócrata, que salió maltrecha de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. El nombre deriva de la palabra italiana fascio. En la antigua Roma, esa palabra era usada como símbolo de la unión de los luchadores. El símbolo fascista, el fasces, romano que significaba el poder del régimen, en particular el poder jurisdiccional. Su líder, Benito Mussolini, dictador de Italia, lo describió así. El fascismo es una gran movilización de fuerzas materiales y morales. ¿Qué se propone? Lo decimos sin falsas modestias, gobernar la nación. ¿De qué modo? Del modo necesario para asegurar la grandeza moral y material del pueblo italiano. Hablemos francamente, no importa el modo concretamente, no es antitético, sino más bien convergente con el programa socialista, sobre todo lo relacionado con la reorganización técnica, administrativa y política de nuestro país. Nosotros agitamos los valores tradicionales que el socialismo omite o desprecia, pero sobre todo el espíritu fascista rechaza todo lo que sea una hipóteca arbitraria sobre el misterio del futuro. Segunda Guerra Mundial, hija de puta. Luego de las leyes fascistas, la conciliación con la Iglesia Católica y su propaganda, Mussolini toma ciertas medidas para completar su cometido. Uno de ellos fue el bloque latino, ya que en 1927 Mussolini había propuesto la formación de un bloque latino que agruparía Italia, Francia, España y Portugal, y que constituiría una alianza basada en la civilización latina y la cultura común entre estas naciones. En aquel momento la propuesta no llegó a prosperar en España, ni contó ni siquiera con el apoyo de la dictadura de Primo de Rivera, para frustración del propio Mussolini. No obstante, durante la década del 30, el primer ministro francés Pierre Laval sí llegó a manifestar su apoyo por el establecimiento de un bloque latino junto a Italia y España. La propuesta volvería a ser disputada públicamente entre los gobiernos de Italia, la España franquista y la Francia de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial, aunque finalmente nunca llegaría a formalizarse. Luego sucedió la invasión de Abisinia. En 1932, el régimen fascista buscaba pretextos para atacar el reino africano de Abisinia. En la noche del 5 al 6 de diciembre de 1934, en la frontera de la colonia italiana de Somalia, hubo un enfrentamiento entre soldados somalíes que estaban prestando el servicio en las tropas coloniales italianas y soldados abisinios, incidente el cual Italia acusó a Abisinia, pero la Sociedad de Naciones rechazó imponer culpabilidad a alguno de los dos bandos. Luego, el 2 de octubre de 1935, pretextando una disputa fronteriza en el fronte de Etiopía, Italia lanzó una misión militar contra Abisinia desde las bases de Eritrea al norte y de Somalia al sur, atacando en simultáneo por dos frentes, empleando gran cantidad de tropas eritreas y de la metrópoli. El reino de Abisinia contaba con tropas numerosas, pero con armamento obsoleto, con fusiles y rifles de la Primera Guerra Mundial, siendo escasas las unidades etíopes dotadas de armamento comparable al de los italianos. Los cañones y aviones de combate etíopes, además de ser muy escasos, también resultaban anticuados. Por último, el 11 de octubre de 1935, el Reino de Italia había sido ya sancionado por la Sociedad de Naciones debido a su invasión a Etiopía. La sanción entró en vigor el 18 de noviembre y consistió en un embargo de armas y municiones, prohibición de otorgar préstamos o créditos de apertura en Italia, prohibición de las mercancías de importación italiana y prohibición de exportar a Italia materia prima esencial para la guerra. Luego sucedió una intervención en España, que al iniciarse el 18 de junio de 1936 la guerra civil en España, con la sublevación del general Franco contra la Segunda República Española, Mussolini recibió el pedido de ayuda de los rebeldes españoles, especialmente de los líderes fascistas y carlistas que ya tenían contactos con Italia desde 1934, como Italo Balbo. Mussolini acepta atender la demanda de los sublevados españoles y tras el primer envío de aviones y material militar se constituyó un contingente especial de tropas italianas denominado Corpo Truppe Volontarie o CTB
basado supuestamente en voluntarios anticomunistas. Luego sucedió el Pacto de Acero con Alemania. Al conocerse el 15 de marzo de 1939 que las tropas del Wehrmacht alemana invadían el territorio checo sin reacción alguna franco-británica, Mussolini quedó muy impresionado y dispuso que las tropas italianas invadieran el Reino de Albania lo antes posible para lograr una nueva exhibición de fuerza ante Europa y dominar un país el cual se le consideraba facto como un satélite italiano hacía varios años. Así, en solo 2 días, con la ayuda de 22.000 hombres y 140 tanques, las fuerzas armadas italianas ocuparon el Reino de Albania y la capital Tirana, que fue conquistada en la mañana del 9 de abril. De inmediato se instaló una Albania italiana, como un efectivo protectorado italiano sobre el pequeño país balcánico. La monarquía nativa del rey Zog I fue destronada y Víctor Manuel III fue proclamado rey de Albania. El 22 de mayo fue firmado el Pacto de Acero entre la Alemania nazi y el Reino de Italia. Ese pacto propuso que la guerra inminente y la vinculación de Italia es una estrella de lanza con Alemania, comprometió el apoyo de Italia en caso de que Alemania sufriera cualquier ataque. La caída del fascismo tuvo distintas facciones. Una de ellas fue la entrada de Italia en la guerra, en la cual en 1940 Mussolini se impresiona por la rápida y fácil victoria alemana por sobre Francia, quedando convencido del triunfo inminente de una alianza nazifascista y pensando en el momento de una nueva división de Europa. Ante ello, la Italia fascista declaró la guerra de la democracia de Francia y Reino Unido el 10 de junio de 1940, para cuando la Wehrmacht alemana está a punto de tomar París. Mussolini y gran parte de la jerarquía fascista está convencida de que, una vez derrotada a Francia, el Reino Unido capitulará a un breve plazo, permitiendo al Reino de Italia obtener como botín de guerra una serie de amplias ganancias territoriales, entre ellas Malta, Sudán, Alta Saboya, Túnez francés y la Somalilandia británica, para lo cual es preciso entrar en la guerra de inmediato en alianza con el Tercer Reich. El 21 de junio, 4 días después de que el gobierno francés pidiera a los alemanes un armisticio, 325.000 soldados italianos invadieron los Alpes franceses. Nadie del Reino de Italia parece darse cuenta de que para esa fecha ya era una inminente capitulación de Francia ante Alemania, y la acción fue más juzgada por la opinión pública internacional al lanzarse una aparatosa campaña contra un enemigo ya derrotado, lo cual resulta un fracaso bélico. Pese a lanzarse sobre unas fuerzas francesas desmoralizadas e inferiores en número, tras 3 días de lucha las divisiones italianas avanzaron solo 2 kilómetros, sufriendo 6.029 bajas. El 24 de junio el armisticio fue firmado entre el Reino de Italia y Francia, que sanciona la desmilitarización de un territorio francés de 50 kilómetros cerca de la frontera, pero permitiendo a los italianos apenas ocupar las zonas que realmente están bajo su control a la fecha del armisticio, lo cual implica que la ocupación italiana en Francia se reducía al pequeño balneario fronterizo de Mentón y sus alrededores. Esto hizo que el régimen entre en crisis, ya que la situación militar del eje a inicio de la primavera de 1943 parecía muy poco halagadora. Italia había perdido todo su imperio colonial, su flota había sido casi destruida en el Mediterráneo tras la batalla del Cabo Matapán y apenas mantenía una débil cabeza de puente en Túnez. El Tercer Reich sufría una gravísima derrota en el Stalingrado y perdía casi todos sus avances en el Cáucaso, la cuenca del Donbass y el extremo este de Ucrania. En Italia, el descontento llega a las masas populares ante la interminable sucesión de derrotas bélicas, las privaciones de la vida diaria y la extrema dependencia respecto de los alemanes generó un descontento que se extendió hacia la élite del fascismo. En tanto, los líderes del gobierno como Galeazzo Ciano o Dino Grandi se oponen a seguir la guerra al lado de Alemania, quien ya se perfilaba como país vencido ante la cual Italia no tenía poder efectivo. La economía italiana sufría ya los efectos de una gran guerra a gran escala para la cual no estaba preparada de modo alguno. El 9 de julio de 1943, las tropas británicas y estadounidenses lanzan la invasión aliada de Sicilia, primer avance sobre el territorio propio de un país del eje. La situación política de Italia se torna muy tensa, en tanto el avance enemigo no logra ser dominado efectivamente por las unidades del Regio Ejército, siendo preciso de nuevo apoyo de la Wehrmacht alemana para evitar el desastre. Un 25 de julio de 1943 se reúne el Gran Consejo Fascista para votar una moción presentada por Dino Grandi en convivencia con el rey Víctor Manuel para restituir al monarca las facultades de designación del primer ministro. El Gran Consejo acepta la moción por 25 votos contra 8 y ello permite que al día siguiente el rey Víctor Manuel llame a Mussolini para una entrevista donde lo destituye y ordena su arresto, siendo reemplazado en el poder por el general Pietro Badoglio. Luego de esto se generó un colapso, ya que, con Mussolini arrestado, Víctor Manuel y Badoglio conforman una repentina intervención militar aliada y pactan secretamente el cese de fuego del armisticio de Cassivile el 8 de septiembre de 1943.
pero los jefes militares estadounidenses y británicos rehusaron lanzar una gigantesca ofensiva en Italia para detener una penetración alemana, considerando que las tropas italianas estaban obligadas a hacerlo. Este armisticio no fue comunicado con antelación a los jefes de las Fuerzas Armadas italianas, que cayeron presas de la total confusión al conocerse sus términos. Al difundirse por toda Italia el término del armisticio civile, sin ir acompañado de una operación bélica de los aliados a gran escala, el ejército se disolvió rápidamente en pocos días, con soldados y oficiales abandonando posiciones y cuarteles y volviendo a sus casas al recibir el orden de cesar la lucha, pero sin alguna otra oposición de sus superiores. La Wehrmacht lanzó entonces sus tropas para ocupar la mayor cantidad de territorio posible en Italia, sin hallar resistencia apreciable debido a la masiva autodisolución de las Fuerzas Armadas y de la administración fascista. Tras esto, Italia se convierte durante los próximos 20 meses en un campo de batalla entre los alemanes que penetran la península itálica desde el norte hasta Campania, entran en Roma y liberan a Mussolini de su prisión, en contra de los aliados occidentales que avanzan desde el sur y pronto toman las regiones más meridionales de la península, expulsando a los alemanes hasta el Lacio. La Italia fascista colapsa por completo y el país se divide en dos fracciones. El norte se funda la República Social Italiana, presidida por Mussolini, y donde aún se mantiene el régimen fascista, aunque en la práctica es tratada como un país ocupado por tropas del Tercer Reich. En el sur, el Reino de Italia continúa existiendo bajo un gobierno de emergencia del Comité de Liberación Nacional presidido por Ivanoe Bonomi, que declara la guerra a Alemania, pero que continuará hasta el fin de contienda bajo la ocupación militar de británicos y estadounidenses.